Cuentas y cuentos. Amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen nuevamente en un episodio más de nuestro podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Como siempre, llevándoles información de alto interés y contenido que sirve justamente para la toma de decisiones sobre política pública, política nacional, como el tema que nos trae hoy justamente en este nuevo episodio del podcast Cuentas y Cuentos, don Marco Otoya Chavarría. Don Marco, qué gusto tenerlo acá en este episodio de Cuentas y Cuentos. Un gusto aceptar esta invitación y poder conversar un poquito sobre temas de política económica, efectivamente. Gracias. Permítame presentarlo, porque usted es máster en política económica y también posee una maestría en estadística y es economista del SIMPE aquí de la Universidad Nacional. Así es. Trabajamos en la parte de investigación y también tengo a cargo pues el programa docente acá en el SIMPE. Muy bien, perfecto. Con don Marco vamos a tratar un tema polémico, porque ha sido polémico desde el momento en que se hizo la presentación. Yo recuerdo que fue justamente para el informe de los 100 días, me parece, de la administración de don Rodrigo Chávez, que en aquel momento se anunció la posible venta de uno de los bancos estatales de nuestro país, como lo es el Banco de Costa Rica. Por supuesto, pues que en su momento, cuando el proyecto se presentó, generó bastante discusión a nivel público. Ya después vino un proyecto de ley que se presentó. Al final no gozó como de buen ambiente en la Asamblea Legislativa. Se terminó descartando. Y en paralelo el gobierno venía trabajando otra propuesta. Se termina presentando este año. Y es ese proyecto el que está en este momento en la corriente legislativa en discusión. De igual forma han surgido voces principalmente en contra de la iniciativa. Y sobre ese sentido es importante indicar que de parte del SIMPE se hace una presentación con respecto a los escenarios que podría tener el país en caso de que se concrete una venta del Banco de Costa Rica o de que no se concrete la venta del Banco de Costa Rica y qué implicaciones tendría a nivel de la economía. ¿Es así? ¿Estoy correcto en este análisis? Así es. Acá en el SIMPE hemos venido desarrollando pues algo que hemos denominado un modelo de proyección macroeconómica. Sí. Propio nuestro, un poco para darle seguimiento a los principales indicadores macroeconómicos, como pues obviamente el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, el tipo de cambio, por ejemplo, pero también las finanzas públicas. En el marco de ese modelo hemos previsto en cada entrega pues agregarle un tema, digamos, de coyuntura o de discusión actual. Y en este caso, pues quisimos agregar una valoración de cuánto podría ser en términos del efecto, tanto positivo como negativo, porque este es un tema que hay que ver las dos aristas, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos ganar, pero también qué podemos perder con la venta del Banco de Costa Rica? Y en ese sentido, en este informe incluimos un análisis de cuál sería el efecto en las finanzas de la venta del Banco de Costa Rica, pero también cuáles podrían ser otros efectos directos e indirectos de esa venta. Don Marco, ¿cuánto vale el Banco de Costa Rica? Sí, la valoración del Banco de Costa Rica la ha hecho el Banco Central. Ha hecho una valoración que anda entre los 1.800 millones de dólares y los 2.500, casi 2.500 millones de dólares en el mejor escenario. Sin embargo, incluso pues hemos escuchado de la venta hasta en un 20% menos de ese valor, entre los 1.700 millones de dólares. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es tomar como dado, como exógeno, el valor, digámoslo así, en el escenario más positivo, en el cual el banco se venda por esos 2.500 millones de dólares que representan alrededor de un 3,6% del PIB, del valor total de la producción. Es decir, estamos tomando para este ejercicio el escenario más positivo para ver cuál es el valor más alto. El valor más alto. Es decir, que lo podamos colocar por esa valoración más alta que ha hecho el Banco Central de Costa Rica. Ahora, para entender un poco el contexto en el que se mueve esto, cuando hablamos de venta, el banco es de los costarricenses. ¿Cuál es el mecanismo que está pensando el gobierno o lo está planteando en forma tal de que se le vende a un banco extranjero, a un banco privado? ¿Qué pasaría en sí con el banco en los términos que se está planteando? Sí, el banco, vamos a ver, para ponerlo en estos términos, uno dice que es de los costarricenses, efectivamente porque es un activo propiedad estatal. Sí. Es decir, en este sentido, es algo con lo que nosotros contamos. Es como en nuestro hogar, ¿verdad? Cuando uno compra un carro o una casa, lo paga, es algo con lo que ya uno cuenta. Entonces el banco es algo que nosotros tenemos en este momento y además tiene una actividad
que genera ciertos beneficios o cierta utilidad, ¿verdad? Entonces, la venta de ese banco funcionaría como cuando uno vende una casa, determina su valor de mercado y pues ve en el mercado quién ofrece lo que uno está pidiendo. Más o menos oferta y demanda. Habrá quien haga su análisis, valore el banco y diga, pues el banco efectivamente vale esos 2.500 millones de dólares, o podría ser que alguien diga, no, vale mucho menos, ¿verdad? Y entonces al Estado o al gobierno le va a tocar decidir, en dado caso hipotético, ¿verdad?, en cuánto se vende, dada esa valoración de mercado que ya hay en un rango mínimo y máximo. Pero ¿quién lo puede adquirir? Perfectamente lo puede adquirir pues otro grupo comercial, bancario. Pues también hay que ver temas de competencia, ¿verdad?, que no generen poder de mercado en el sistema bancario. Perfectamente lo podría comprar algún grupo bancario que no esté, financiero que no esté en el país en este momento. ¿Qué pasa con el banco? Pues ya eso va a ser una decisión de quien lo adquiera. Podría pensar reducir sucursales, reducir personal, atender otros segmentos de mercado, por ejemplo, no tener, no sé, banca necesariamente tipo clientes, hogares, sino más bien atender, por ejemplo, banca corporativa, empresas. O sea, ya esas son decisiones que quien adquiera el banco tendría que tomar claro, para garantizar incluso una rentabilidad mayor a la que ya en este momento probablemente el banco tiene. Correcto. Ahora, volviendo al ejercicio de una persona que adquiere una casa y todo este tema, pensemos en las motivaciones que ha tenido el gobierno. El gobierno dice, el país está endeudado. Si yo vendo este banco, este activo, esos recursos que obtengo de esa venta me ayudarían a pagar deudas que tengo. Entonces, como una persona, digamos, normal que tiene deudas, le ayudaría a bajar el monto de la deuda. ¿Es esa la motivación que ha tenido el gobierno para presentar este proyecto? Exacto, la principal motivación es destinar los recursos que se obtendrían de la venta del banco para amortizar la deuda. Efectivamente, supongamos que en mi casa yo tengo un vehículo, pero también tengo un crédito hipotecario. Sí. Entonces, deseo vender el vehículo para pagar parte de ese crédito hipotecario y entonces bajar el monto que pago por intereses. Eso es lo que estamos haciendo, esa es la motivación del Estado, bajar la deuda y en ese sentido bajar la carga por intereses. Ahí la pregunta es si esa reducción en la carga por intereses es realmente significativa o importante en términos de magnitud que justifique la venta de ese activo. Es aquí donde quiero entrar justamente, Omar. Vamos a ver, tenemos claro entonces el proyecto, cuál es la intención del gobierno, más o menos cuánto está tasado el valor del banco. Considerando este panorama y a partir del análisis que realizan en el SINPE, ¿cuáles son los pros y los contras que han identificado de este proyecto? Claro. Comencemos un poco por cuáles son los pros o los beneficios. Y los beneficios, pues, como ya lo mencionamos, están más en un sentido estrictamente fiscal. Es decir, si nosotros logramos vender el banco hoy mismo, estaríamos hablando que con la venta valorada a ese 3,6% del PIB, la relación deuda-Producto Interno Bruto va a bajar hoy. Es decir, va a bajar del 62,1% que tenemos en este momento al 58,5%. Entonces, ese es el golpe que le estamos dando, digámoslo así, a la deuda, casi en 4 puntos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el efecto que vamos a ver hacia futuro? Vamos a ver una reducción en el pago de intereses. Ese va a ser el beneficio que vamos a tener. Por ejemplo, el próximo año dejaríamos de cancelar un gasto de intereses como porcentaje del PIB que anda alrededor del 4,3% por un 4%. O sea, nos ganaríamos 0,3%. 0,3 puntos porcentuales, exactamente, de intereses. Eso es lo que estaríamos ganándonos en ese momento. Y más o menos un monto parecido el siguiente año, un poquito menos el siguiente, y ese efecto se va diluyendo en el tiempo. Entonces, ganamos en una reducción en el gasto de intereses, ¿verdad? En este caso como porcentaje del PIB, que es como lo estamos viendo. Pero también hay otro efecto adverso, y es que el Banco Central, a través del concepto de cargas parafiscales, producto de sus utilidades, financia ciertos programas. Financia programas que tienen que ver, por ejemplo, con instituciones como CONAPE, como el Infocop, como la Comisión Nacional de Emergencias, que andan en alrededor de un 0,06% del PIB. Don Marco, ¿qué es una carga parafiscal? La carga parafiscal es, veámoslo de esta manera, es una ayuda financiera para un programa, para una institución que no depende del presupuesto del Estado.
que está definida por una ley, en este sentido, por la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, y que se indica que a partir de las utilidades que tiene el Banco de Costa Rica, un porcentaje de esas utilidades se destina para financiar estos programas. Aplica para el Banco Nacional también. En este caso aplica para el Banco de Costa Rica. Para el Banco de Costa Rica, exactamente. Por ley está establecido, ustedes de las ganancias que tienen año con año, una proporción se tiene que destinar a financiar programas sociales. ¿Mencionabas cuáles? Por ejemplo, recursos que van destinados a la Comisión Nacional de Emergencias, el CONAPE, Sí. a el régimen de invalidez, vejez y muerte. También hay un porcentaje pequeño. Al Infocop también va otro porcentaje. En total son como 5 o 6 programas que se financian. Financia educación, financia pensiones, financia cooperativas, financia atención de emergencia, no sé si... Atención de emergencias también, correcto. Correcto. Entonces, ahí está la disyuntiva que ustedes señalan. No queda claro en el proyecto quién va a asumir ese costo. Es correcto. Vamos a ver, ese costo habría que trasladarlo a otro banco, por ejemplo. Por ejemplo, el Banco Nacional. Eso va a tener un efecto directo, entonces, en la utilidad del Banco Nacional y en su lógica, pues, de gestión operativa. Ese podría ser un escenario, ¿verdad? No estamos diciendo que ese es. El otro escenario es que el Estado diga, yo asumo esas cargas parafiscales y entonces tengo que cargárselas al presupuesto de manera permanente. Es decir, que tenemos que terminar pagándolo todos nosotros a través de los impuestos que pagamos al Estado. Entonces, por eso es que también en el estudio mostramos que el balance primario se deteriora un poquito a pesar de la venta del banco, que por un lado nos genera un efecto positivo. El balance primario, que es esa diferencia entre ingresos y gastos, se deteriora un poquito porque entonces vamos a tener que tomar de los ingresos para cubrir esas cargas fiscales, es decir, para seguir aportando a estos programas y proyectos. Entonces, prácticamente yo resuelvo por un lado, pero genero otro problema por otro lado. Exacto. Lo que decimos comúnmente, ¿verdad? Es desvestir un santo por un lado. Yo estaba pensando en esa frase, de hecho. Sí, correcto. Porque aplica, eso es lo que se está planteando en este momento. Hay un golpe positivo para efecto de la deuda, la amortización de lo que pagamos los costarricenses por deuda, pero al mismo tiempo, ¿cómo financiamos también esa otra parte? Claro. Esto también tiene un componente adicional, que es que también requeriría cambios en la legislación, porque habría que cambiar la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para decidir, pues, entonces quién va a cubrir estas cargas parafiscales. Pero también hay otro tema que está por ahí, que es el tema de banca para desarrollo. Es decir, el Banco de Costa Rica también maneja los recursos de banca para el desarrollo, que son alrededor de un 0,06% del PIB. Es que si sumamos banca para el desarrollo y sumamos las cargas parafiscales, andamos en alrededor de un 1% más o menos. Esto lo que implica es que alguien va a tener que asumir entonces la gestión de banca para desarrollo, que trabaja sectores claves como el sector agricultura, el sector manufacturero principalmente, pero también otros sectores como hoteles, turismo, restaurante, entre otros. Esto implicaría que, supongamos que lo hace el Estado realmente no se dedica a colocar créditos, ese no es su labor. Entonces ahí habría, si decide hacerlo, un costo de aprendizaje pues muy alto, hasta riesgoso, ¿verdad? Estar en una actividad en la cual pues yo no necesariamente conozco. En ese sentido es el otro componente, ¿verdad? ¿Quién administra los recursos que están relacionados o vinculados a banca para el desarrollo? En ese sentido, vamos a ver, tal vez para hacer ahí la diferenciación, porque la banca comercial, que podemos denominar Banco Nacional, Banco de Costa Rica, incluso los bancos privados, reciben recursos que denominamos provienen de banca de desarrollo para que ellos los presten a este tipo de iniciativas pequeñas, medianas, micropymes. Claro. Con el proyecto, en los términos en los que está planteado, no queda claro qué pasaría con esa administración dentro del Banco de Costa Rica. Dentro del Banco de Costa Rica no tendríamos claridad a quién le vamos a dar esa responsabilidad de administrar esos recursos. Hay otro elemento importante que ustedes en la presentación hacen, y es una evaluación como más social con respecto a la función de un banco tan grande como es el Banco de Costa Rica. Tiene presencia a nivel nacional, tiene más de 200 sucursales. ¿Cuál es la valoración social del impacto que tendría
una venta de un banco que tiene un posicionamiento fuerte en regiones fuera incluso de la gran área metropolitana? Sí, aquí es la otra valoración, siguiendo este análisis tal vez cualitativo que hacemos, y es decir un poco, bueno, el valor público de un activo estatal, en este caso un banco, no se puede restringir solamente a su valor de mercado. Porque efectivamente el Banco de Costa Rica llega a lugares donde otras entidades financieras no llegan, en regiones, digamos, fuera del área metropolitana, donde no necesariamente incluso la banca privada, por ejemplo, llega. Entonces, es restringir parte de los costarricenses que están en esas zonas alejadas de las facilidades del sistema bancario nacional, pero también aquellas personas que no necesariamente están digitalizadas, porque si bien es cierto, en este momento hay una parte importante del sistema bancario nacional, principalmente privado, que está digitalizado y uno puede hacer gran parte de trámites pues, hasta del teléfono. Todavía hay un porcentaje alto de la población que no tiene esa facilidad, o sea, que no está digitalizado, que incluso no tiene acceso a internet para hacerlo, o no puede manipular necesariamente un teléfono, o no tiene una computadora para hacerlo. Y ahí es donde tener sucursales de un banco estatal cobra muchísimo sentido, que aunque probablemente no es rentable tener una sucursal en una zona alejada, el banco... Pero se ocupa porque van a haber personas que efectivamente van a hacer la fila para pagar su servicio público, para hacer la consulta de un crédito, un ahorro. Entonces es ese acercamiento necesario que una entidad tiene que tener para sus efectos. Donde hay incluso actividades comerciales pequeñas, donde hay pymes, donde hay agricultores que requieren pues un crédito, donde bajo la lógica de una entidad privada probablemente no existiría interés de llegar a una región como esas porque no sería necesariamente rentable. Muy bien, para ir ya pensando en el cierre de este interesantísimo podcast sobre este tema que es de tanta actualidad, vamos a ver, yo pongo en balanza los pros y pongo del otro lado los contras. ¿Qué balance hacemos entonces? Al final de cuentas, el simple dice, ¿cómo está el proyecto? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Le conviene al país? ¿Cuál es la valoración a modo de conclusión que se puede obtener de este análisis? Claro, desde la perspectiva nuestra en este estudio, lo que consideramos es que hay que ser precavido con el tema de vender un activo que en este momento es rentable, genera ganancias. Como lo conversábamos ahora, si yo tengo, por ejemplo, un activo, es decir, no sé, una casa que la dedico a alquiler y me está generando recursos para reinvertir en ella y además recursos adicionales para pagar, por ejemplo, otras deudas, en este caso para financiar otros programas y tiene una gestión buena también para colocar recursos de banca de desarrollo, ¿para qué necesariamente venderlo y saltar deuda si puedo buscar a lo mejor otros mecanismos para hacerlo? Y ahí es donde nosotros apuntamos en que por qué no seguir apostando, como se está haciendo, a la disciplina fiscal, pero también entrar más fuerte a los temas de evasión fiscal y recaudación, que por ahí podríamos ganar recursos para cubrir y amortizar la deuda. El otro componente tiene que ver con este más socioeconómico, que es el que más pues, nos preocupa en el sentido de que hay otros efectos externos, hay otros encadenamientos que el banco posibilita, que no estamos estimando en este estudio necesariamente, pero que son muy importantes y los estaríamos perdiendo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, creo que la recomendación nuestra desde ese punto de vista es no pareciera, cuando uno hace el balance, tan atractivo vender el banco solo para reducir o amortizar la deuda en un corto periodo de tiempo, cuando podríamos apostarle a otros mecanismos para mejorar la relación de las finanzas públicas. Muy bien. Don Marco Otoya, el máster Marco Otoya, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Muchas gracias por acompañarnos y dar toda esta explicación con respecto a este proyecto de ley. Es un proyecto que está en la Asamblea Legislativa. Sabemos que no tiene necesariamente un buen ambiente político en este momento, pero aquí es donde justamente la Universidad Nacional, por medio del SIMPE, viene a aportar criterio técnico, argumentado, con base en fuentes confiables y un estudio bastante serio que nos hacen esta presentación para ampliar y dar argumentos con respecto a esta iniciativa. Mi nombre es Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos dando más capítulos para cada uno de ustedes sobre estos temas de interés nacional y mundial. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Cuentas y Cuentos.